Veamos las primeras preguntas que recibí. Acá me preguntaban si las instituciones de la seguridad social son parte de la administración central o serían un organismo descentralizado. Y la respuesta es que son descentralizados y están incluidas en los organismos descentralizados, lo que son las instituciones de seguridad social. En la centralizada, recuerden que tenemos los 3 poderes del Estado y otros órganos del Estado como el Ministerio Público. Eso sí, si se acuerdan, es del trabajo práctico número 1 y lo vimos acá cuando analizamos el artículo 8 de la Ley de Administración Financiera, donde les dice que la Administración Nacional está compuesta por la Administración Central y los organismos descentralizados, y en el decreto reglamentario le dice que la Administración Central son los 3 poderes del Estado y otros órganos, ¿no? Luego me habían preguntado si los entes públicos excluidos de la Administración Nacional tienen mayor jerarquía que los de la Administración Nacional. La respuesta es que no, simplemente tienen un tratamiento presupuestario diferente, y ese tratamiento presupuestario diferente radica en que se les aplican las mismas normas de las empresas públicas para estos organismos excluidos de la Administración Nacional. Ahí les puse un link de donde pueden analizar el tema, y acá hay unos ejemplos de cuáles son esos organismos que están expresamente excluidos de la Administración Nacional. Es el INCA, la AFIP, el RENATRE, que es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales, y hace poco se incorporó el INAMU, que es el Instituto Nacional de Música. Luego me preguntaron por qué en el artículo 8 del inciso A dice que las instituciones de la seguridad social están dentro de los organismos descentralizados, pero en el gráfico que mostró están separados. Y la respuesta es que son 2 gráficos distintos. Uno explica cómo se conforma el sector público y el otro habla de a qué se aplica la ley 24.156, que es una forma de explicar cómo se compone el sector público, porque tiene una definición propia de la ley de lo que es sector público. Lo cierto es que son organismos descentralizados. Pueden poner organismos descentralizados que incluyen instituciones de la seguridad social, o pueden poner las instituciones de la seguridad social por separado, pero aclarar que son organismos descentralizados, como lo quieran graficar. Luego preguntaron si los fondos fiduciarios tampoco tienen municipio, y la respuesta es que hay miles de municipios en la Argentina y puede ser que alguno tenga fondos fiduciarios que hayan constituido fideicomisos públicos. No conozco todos los municipios de la Argentina. Lo importante que sepan respecto del sector público es que teníamos 3, de acuerdo a los 3 niveles de Estado que tenemos, y lo que uno intenta explicarles o mostrarles con esas gráficas es que el sector público nacional es más grande, el provincial es mediano y los municipios son más chicos. Hay algunas partes que los municipios no tienen, pero no necesariamente son todas. Las que sí seguro no va a estar es la parte del Poder Judicial y las instituciones de seguridad social, porque no hay municipios con cajas. Pero pueden tener algún fondo fiduciario, yo desconozco, pero no es lo importante. Luego me preguntan si el Tribunal de Cuentas cumple la misma función de la auditoría, y la respuesta es que no. En primer lugar, la provincia no tiene Tribunal de Cuentas. El que tiene Tribunal de Cuentas es el municipio de la ciudad de Salta. El municipio es un estado y la provincia es otro estado. Uno es estado municipal y el otro es el estado provincial. El que tiene Tribunal de Cuentas es el estado municipal de la ciudad de Salta, y el que tiene auditoría es el estado provincial, provincia de Salta. Y si bien los dos hacen control externo, uno tiene funciones jurisdiccionales y otras no, como es el caso de la auditoría, y eso ya lo van a ver bien en la teoría, cuando estudien cuáles son los diferentes sistemas de control y cuál es el que adopta Argentina, Salta en particular. Luego dice que la contabilidad gubernamental está dentro de la gestión de la hacienda pública y la administración pública está solo dentro de la gestión también. Bueno, acá lo que es importante saber es que la contabilidad gubernamental es la que integra todos los sistemas de administración financiera. Y si yo tuviera que elegir dónde lo coloco, si en la organización
el control o la gestión, que es lo que estudia la contabilidad pública, la hacienda pública desde ese punto de vista, de esos 3 puntos de vista, yo lo pondría un poco en gestión y también tiene algo de control porque no deja de brindar información para el control. Luego dice, sí, los colegios subvencionados, ¿qué serían? Bueno, los colegios privados que reciben subsidios, a eso se refiere con la subvención, son haciendas paraestatales o conexas. Luego pregunta, ¿cuál es el decreto que tiene o que instituye la organización de la estructura en municipios? Supongo que es de la ciudad de Salta. Bueno, ahí lo tienen, este decreto, lo pueden buscar en el boletín oficial de lo que es el municipio, y ese decreto municipal es el que promulgó esta ordenanza, la 15653. Esto es del año 19, cuando asumió la nueva gestión. Y ahí tienen muy chiquito, pero es un poco lo que vimos en el trabajo práctico número 1, de cómo se organiza la parte del poder ejecutivo del municipio a cargo de la intendencia. Luego dice que demos un ejemplo de hacienda privada y de hacienda mixta. Bueno, un ejemplo de hacienda privada es una empresa privada. Una empresa privada tiene hacienda privada. ¿Cuál sería un ejemplo? El Banco Macro, Sociedad Anónima, tiene hacienda privada. Una hacienda mixta sería una organización, o un ejemplo que lo me están pidiendo, de una entidad que tenga tanto hacienda privada como hacienda estatal. Eso es mixta o compuesta, que así la llama Chabayán. Y sería el caso de una sociedad de economía mixta. Y ahí les busqué un ejemplo, no hay muchos, es UDEVA, es una sociedad de economía mixta y es una hacienda mixta o compuesta, como la llama Chabayán. Y ahí un poco en la creación de esta institución, que es una hacienda mixta, les dice, ¿no?, que está conformada por el Estado Nacional, el Estado Provincial, las municipalidades o las entidades administrativas autárquicas dentro de sus facultades legales, por una parte, como es una sociedad, tiene 2 partes, y la otra por los capitales privados. Y eso es, acá tienen hacienda privada y acá tienen hacienda estatal. Luego dice que si puedo dar un ejemplo de un SAF de una entidad. Bueno, esto es muy simple, todo lo que no sea centralizado se denomina entidad. Y todas las entidades descentralizadas, por ejemplo, todas las que están acá en el anexo del trabajo práctico número 2, que son del sector público provincial, tienen SAF. No se llaman SAF, se llaman direcciones de administración, pero son SAF. Tienen otro nombre, pero son SAF. Y acá un poco les pongo el artículo 9 de la 24.156, que les explica cuál es la diferencia entre entidad y lo que es jurisdicción. Entonces les queda claro que cuando usan entidad se están refiriendo a los organismos descentralizados, ¿no? Porque dice organización pública con personalidad jurídica y patrimonio propio. Y cuando dice jurisdicción está hablando del ejecutivo, legislativo, judicial y todo lo que tienen dentro cada una de esas estructuras, y del servicio de la deuda y las obligaciones a cargo del Tesoro. Es decir, que cuando habla de jurisdicción siempre hablamos de descentralizados. Luego dice, ¿en dónde se clasificaría la agencia de recaudación de la Municipalidad de Salta? Y esa es centralizada, y ahí tienen el decreto que la crea esta agencia de recaudación de la Municipalidad de Salta, y recientemente se informó, si estuvieron leyendo los diarios cuando asumió la nueva gestión, que esta agencia pasó a estar incluida dentro de la órbita de la Secretaría de Economía y Finanzas y Recursos Humanos. Así que depende de esta secretaría, que es centralizada, por lo tanto es centralizada. Luego dice, el Instituto Provincial de Salud, ¿en dónde encuadra? Es descentralizado, lo tienen ahí en el anexo del trabajo práctico número 2, y si no también lo tienen en el trabajo práctico número 4, cuando ustedes analizan el presupuesto. Ahí en los primeros artículos tienen el listado de todos los organismos descentralizados y empresas públicas que tiene la provincia de Salta. Luego dice, ¿cuál sería un ejemplo de un fideicomiso de consumo? Bueno, un fideicomiso de administración es un fideicomiso de consumo y es el que se usa para denominar a un fiduciario que tiene como tarea administrar los bienes que han sido fideicomitidos dentro del fideicomiso.
Y se usa, por ejemplo, cuando las personas ya están muy grandes o son seniles o quedan chicos, alguien les administre sus bienes y les dé el fruto de esos bienes para que puedan mantenerse hasta tanto sean mayores de edad y puedan administrar su patrimonio por sí mismos. Luego dice, ¿cuál sería un privilegio que podría acordar el Estado? Bueno, un privilegio es, por ejemplo, la calidad de un crédito, de ser pagado antes que otro. A eso se le llama privilegio. Luego dice, ¿cuándo es el primer parcial? Bueno, el primer parcial hasta el día de hoy es el 28 de mayo, que es un viernes. Luego me preguntaron, ¿agrotécnica fueguina sería una hacienda con nexo paraestatal? La respuesta es sí. La Municipalidad de Salta firmó un contrato con esta empresa y se le adjudicó, fue la adjudicataria, la ganadora de una licitación pública que se llamó a nivel nacional, era la 5 del 2020, esto se acordó hace poco, relativamente poco, se hizo una ampliación del contrato. Esta licitación se adjudicó por este decreto de la municipalidad y es para la prestación del servicio público de higiene urbana de la ciudad, entre otras cosas, más detalles, hay que ver el contrato y todo el objeto que tiene, pero a grandes rasgos uno la conoce como higiene urbana, y sí es paraestatal porque es una empresa privada que presta un servicio público. Luego dice si la policía es desconcentrada, y sí, yo les había mencionado que hay muy pocas cuestiones en las cuales uno puede generalizar. Cuando uno generaliza, suele cometer errores, pero uno de los pocos casos en los que podemos generalizar sin equivocarnos es en este. Todo lo que sea seguridad, policía, servicio penitenciario y sea de tipo militar, tienen regímenes especiales y funciones muy particulares y específicas y son todos desconcentrados. Entonces, esta es una forma fácil de ubicar un ejemplo de un desconcentrado. Lo cierto es que para saber si es desconcentrado o descentralizado, ustedes deberían leer la norma de creación de cada uno para estar seguros. Así que esta es una forma fácil de tener muchos ejemplos de desconcentrado. No son los únicos que hay, pero es una forma fácil de ubicar algunos. Luego dice si la AMT, ¿qué sería? Es descentralizado. En general, todos los entes reguladores de servicios públicos son descentralizados. Luego dice si la Auditoría General de la provincia, ¿qué sería? Y esa la definimos como un órgano extrapoder. Esa es la forma correcta de definirla. Luego dice, puede ser que haya dos órganos rectores en el sistema de contrataciones de la provincia. Bueno, ahí tenemos un pequeño problemita con la forma de redactar las normas. El decreto reglamentario, como ustedes saben de lo que estudian, de lo que es los principios básicos del derecho, un decreto reglamentario no puede ir por encima de la ley. Y si ustedes se fijan, en la ley de contrataciones le da funciones de órgano rector a la UCC, no se la da a la Secretaría de Contrataciones. Ahora bien, el decreto reglamentario es el que dice que habrá dos órganos rectores, pero luego, si ustedes leen bien, dice que uno será supuestamente órgano rector de las unidades operativas y el otro de la normativa. Y si ustedes estuvieron yendo a las clases teóricas, se dieron cuenta que una de las principales funciones que tiene un órgano rector es dictar las leyes que van a, las normas, perdón, no son leyes, que van a regular el sistema del cual es órgano rector ese órgano. Así que, en ese sentido, el único órgano rector del sistema de contrataciones es la UCC. Ahora bien, de esto, cuando salió la nueva ley, se hizo un curso, y en oportunidad que se hizo el curso ese en el Consejo Profesional de Contadores, los que trabajaron en hacer esta nueva ley admitieron que en realidad cuando la regularon, cuando emitieron el decreto, lo que quisieron poner era que la Secretaría de Contrataciones coordinaría, como que la Secretaría de Coordinaciones era el órgano coordinador, no el órgano rector, y por error quedó órgano rector. Así que en resumen, lo que vamos a interpretar es que la UCC tiene un órgano rector, y es la UCC, y la Secretaría es la coordinadora de la parte operativa. Y ahí, bueno, tienen lo que estuvimos hablando de las normas, ¿no? En el artículo 5 de la nueva ley y en el decreto reglamentario. Y finalmente tienen cómo lo ven en teoría ustedes, ¿no es cierto? Y un poco les explica que
la centralización del órgano rector es el que emite normas políticas, ¿no? Y el otro es el que coordina la parte operativa, así que queda claro que la Secretaría es órgano coordinador, no rector. Luego dice, ¿cuáles son los órganos coordinadores de control interno y externo a nivel provincial? Bueno, no hay órganos coordinadores para los sistemas de control, sino que la sindicatura y la auditoría son órganos rectores y a la vez son órganos coordinadores de ellos mismos. Luego dice, decir órganos ejecutores es equivalente a decir servicios de administración financiera. Sí, es lo mismo, pero para hablar con más propiedad, lo que quiere decir es que los que ejecutan el presupuesto y llevan a cabo las funciones de las cuales se trata y cumplen la finalidad pública que corresponda, son las entidades y jurisdicciones. Ahora, dentro de las entidades y jurisdicciones están los SAF, y son ellos los que se ejecutan la parte operativa, ¿no es cierto? Porque se acordaban que eran los que le brindaban asistencia administrativa a la máxima autoridad, ¿se acuerdan cuando vimos un poquito qué eran los SAF? Entonces, finalmente sí, son los SAF los que van a ejecutar esta parte operativa, pero ¿a instancias de quién? Y a instancias de lo que le ordena la máxima autoridad del área de la cual pertenecen, ¿no? Si es el SAF de Economía, bueno, sí va a ejecutar, pero en función de lo que le diga el ministro. Luego dice, ¿por qué los SAF no se encargan del sistema de crédito público? Bueno, esa es una de las excepciones. Ustedes saben que el sistema de administración financiera, así como está definido con la ley 2456, tiene una serie de requisitos, ¿no? La interrelación de sistemas, que la contabilidad es la que integra todos los sistemas de administración pública, y tiene también una serie de principios. En esos principios, uno de los principios es que rige la centralidad normativa y la descentralización operativa. De ahí todo esto de los órganos rectores y órganos coordinadores. Ahora bien, eso rige para todos los sistemas menos para uno, y ese es el de crédito público. Esa es una excepción. Luego dice, si hay una tarea que hagan tanto los SAF como los órganos rectores, sí. En el sistema de administración financiero hacen registro todos, tanto los SAF como el órgano rector. Supónganse, como para ser más clara, el órgano rector de presupuesto es el que fija las cuotas presupuestarias para ir ejecutando el presupuesto en forma programada. Esas cuotas presupuestarias están en el sistema, son los límites de lo que puede gastar cada uno, y el SAF entra y ve su límite ahí. Ahora, el límite, ¿quién se lo cargó en el sistema? El órgano rector de presupuesto. Veamos ahora. Dice, en el caso en que se mande información para armar el presupuesto general del ejercicio de Salta, de eso se encarga un SAF de la provincia de Salta. Bueno, acá no hay una confusión respecto de que si hay un SAF de la provincia de Salta. No hay un SAF, hay muchos SAF, ¿sí? Entonces, cada uno de los SAF va a elevar un anteproyecto de presupuesto de su área operativa en donde está, pero no hay un SAF de la provincia que hace el presupuesto de la provincia, sino que los distintos SAF conforman, junto a las pautas que se le dan de sus máximas autoridades y junto a los techos presupuestarios y la política de gobierno, un anteproyecto presupuestario, y después se juntan todos, se consolidan, lo hace la Oficina Provincial de Presupuesto y se manda un solo proyecto a la legislatura. Pero hay muchos SAF, no hay un SAF de la provincia, ¿sí? Y hay muchos anteproyectos de presupuesto hasta que queda uno solo, que es el proyecto de presupuesto. Luego dice, si el parcial es igual a los trabajos prácticos. La respuesta es que no es igual, pero son muy parecidos. Lo importante es que lo que se intenta es que ustedes razonen. La idea es que aprendan a razonar e interrelacionar conceptos, no que estudien de memoria, sino que aprendan a interrelacionar, a interpretar, y eso es lo que uno pretende evaluar. Si se les da lo mismo que vimos en la práctica, no estarían razonando, sino que estarían estudiando de memoria. Pero por supuesto los temas son temas que hemos visto y que hemos practicado. Luego dice, si puedo volver a mostrar la filmina del punto 3,
Y bueno, sí, era esta, que era un poco en el trabajo práctico número 3, que les pedían que muestren las clasificaciones combinadas, que den ejemplos de lo que eran esas clasificaciones combinadas que estaban al último en el clasificador presupuestario, y les pedían la geográfica institucional y le daban un ejemplo de para qué podía servirles a ustedes esa clasificación. Y el ejemplo que habíamos dado, que es solo a los efectos didácticos nada más, es un invento, es que yo podría con esta clasificación saber en qué zonas geográficas se invierte más dinero y para qué función, y hacer una interpretación de eso. Luego dice, si podemos subir parciales de años anteriores, así vemos la estructura. La respuesta es que no, que los parciales de años anteriores los vamos incorporando a los prácticos. Muchos de los ejercicios que hemos visto juntos en estos trabajos prácticos del 1 al 8 que hemos estado analizando tienen ejercicios de parciales. Y por otra parte, en la Moodle no se pueden plantear las evaluaciones como se hacían en forma presencial, porque el sistema es muy cerrado y no admite una integración o un razonamiento para hacerlo como lo hacíamos antes. Así que es como más acotada la forma de evaluar que tenemos por el mismo sistema que estamos usando de evaluación hasta que vuelva a la presencialidad. De todas maneras, los ejercicios se han ido incorporando a los prácticos y ustedes los han visto. La mitad de los prácticos tienen ejercicios de parciales. Luego dice, ¿hasta qué tema entra en el primer parcial? Es hasta el tema del trabajo práctico número 8, en lo que es a la práctica se refiere, que es ejecución presupuestaria. Respecto a la teoría, eso le tienen que preguntar bien al contador Moreno, qué temas entran. Luego dice, ¿cuál sería la clasificación óptima que dé mejor información? Bueno, esa me pareció a mí una pregunta muy linda, porque significa que se quedaron pensando en el tema, que les pareció interesante, y la idea era justamente que se interesen por lo que tienen que estudiar, que no estudien por obligación, sino que tengan curiosidad y se hagan preguntas como esta y piensen sobre eso que se están preguntando. Y lo cierto es que no hay ninguna clasificación mejor que la otra, sino que son todas útiles dependiendo de qué es lo que estén buscando ustedes, qué objetivo tengan. Algunas les servirán para controlar, otras de curiosos, otras para estudiar, otras simplemente para analizar. Depende qué es lo que quieran ver. Les va a servir una o la otra o combinación de varias y sacarán conclusiones de eso que ustedes quieren analizar. Entonces, lo importante de este tema es que el Estado está obligado a darnos información a nosotros como ciudadanos. Y esta obligación es activa y también es pasiva. Activa significa cuando ustedes le preguntan o le piden al Estado, dame tal cual información porque yo quiero saber y quiero ver, quiero controlar, porque ustedes tienen el derecho a controlar. Sino que pasivamente en las páginas web oficiales de cada organismo público están obligados a publicar la información básica de lo que hacen, y la forma de publicar esa información tiene que ser de tal modo que ustedes la puedan analizar. O sea, no sirve que les peguen un PDF que ustedes no pueden ni cortar ni pegar, ¿no? Deberían ponerles planillas de cálculos, por ejemplo, en Excel, para que ustedes puedan sacar, por ejemplo, porcentajes de en qué gastan el dinero. Y esta es la ley a la que adhirió Salta, que ustedes tienen derecho al acceso a la información pública, ¿no? Está en el artículo 1. Esto les resulta muy útil porque, bueno, cuando ustedes estén por recibir, si ustedes quieren hacer la tesis de la parte pública, podrían tomar esta normativa y buscar información. A veces es difícil que les den la información que ustedes necesitan para el tema que hayan elegido. Y si no es para la tesis, les va a servir como ciudadanos, porque acuérdense que son ustedes los que pagan por el Estado. Ustedes y yo, todos nosotros. Luego dice, ¿el parcial es por plataforma Moodle y tipo multiple choice? La respuesta es sí, mientras dure esto de la virtualidad, no hay otra manera de hacerlo, porque la facultad no tiene capacidad suficiente para reunirlos a todos. Somos cerca de 600, arriba de 600 este año, y si bien
siempre abandonan bastante antes del primer parcial, no alcanzarían todos los anfiteatros para tenerlos separados y poder tomarles. Así que mientras esté esta de la distancia social, vamos a hacer de esta manera las evaluaciones. Luego dice que si la dependencia de los recursos que tienen origen nacional se puede explicar por una delegación que se produce por acuerdos entre la nación y la provincia, para que sea la nación la que cobra constantemente los impuestos directos. Y bueno, este es un tema también súper interesante, pero es muy complejo y va más allá de lo que vemos nosotros, pero lo que yo les quería que les quede a ustedes la idea es que a nivel Argentina, y son muchas las provincias que lo están reclamando, hace mucho tiempo que se debe analizar y discutir una nueva ley de coparticipación porque es muy vieja la que existe. Y lo cierto es que ingresos uno los puede clasificar como quieras, pero todos los ingresos salen de una sola parte, que es del bolsillo nuestro, de todos los argentinos. Y tiene que haber una forma de distribuirlo entre la nación, porque somos un país federal, y las provincias, y los municipios, ¿sí? Y bueno, eso tiene que estar acordado y regulado y cumplirse. Y también lo cierto es que a través de los años, el Estado Nacional le ha ido pasando servicios que antes se ocupaba la nación a las provincias, y las provincias han quedado desfinanciadas. Y las provincias han hecho lo propio con los municipios, le han transferido servicios sin recursos. Entonces eso genera otro problema más, por lo cual es necesario rediscutir la ley de coparticipación. Y también hay temas políticos. Ustedes recuerden cuando salieron las retenciones a la soja, como para conseguir los acuerdos y que las retenciones fueran aprobadas. Ustedes saben que las retenciones a las exportaciones son un recurso exclusivo de la nación. Sin embargo, por la presión política que hubo de las provincias, la nación, para que salga la ley, tuvo que decir, bueno, lo voy a coparticipar, así que es un tanto relativo eso, ¿no? El punto es que tiene que haber una ley clara donde se digan cómo se van a repartir los recursos, ¿sí? Y tiene que estar de acuerdo a ciertos parámetros objetivos y que han dejado de ser objetivos y por eso reclaman que la ley, primero, se cumpla, es vieja pero no se cumple, y segundo, se actualice. Luego dicen, ¿el parcial se puede usar el clasificador o no? Y bueno, yo creo que no, pienso, porque como están monitoreados y son muchos y no sé, no puedo ver si es el clasificador o no lo que tienen ahí en la mano, yo diría que no. De todas maneras, las cuentas que usamos son muy simples y no se les pide hasta el último renglón y clasificación, así que con lo que vimos y estudiaron de los prácticos hasta el nivel que vimos y las cuentas que vimos deberían andarlo más bien, y son fáciles, no son más de 40 y son todas con nombres sencillos, excepto un par de excepciones que también las hemos visto claramente justamente porque son excepciones. Luego dice, esto se ve que viene a colación de la pregunta anterior, dice, ya que la nación puede aplicarlos por emergencia, pero se utiliza una constante prórroga, bueno, esto no tiene que ver con la coparticipación, esto tiene que ver con que hay muchos casos en que la Argentina sanciona una ley de impuesto de emergencia o modifica una tasa de un impuesto y por emergencia y lo mantiene a lo largo de los años, ¿no? Como es el impuesto a las ganancias, es un impuesto de emergencia, pero no importa si hay emergencia o no hay emergencia, siempre va a seguir estando. Una vez que se impone, lo mismo que el impuesto al cheque, una vez que se impone un impuesto, el Estado argentino no lo saca más, haya o no haya emergencia. Luego dice, ¿y ese ingreso de manualidades de los presos es para el Estado? Sí, es para el Estado les dije que en ese punto que están hablando, en ese ejemplo, el servicio penitenciario de la provincia de Salta y muchos servicios penitenciarios del país tienen complejos industriales. Ustedes saben que las personas que cometen delitos y son privadas de su libertad, el único castigo que tienen por ley, por lo que dice la Constitución y por el sistema que tiene la Argentina, es estar privado de su libertad. No tienen otro cercenamiento de sus derechos, así que tienen derecho a estudiar y a trabajar.
Y la idea es del servicio penitenciario es que la gente se reforme y que salga reformada y no delinca más. Y una de las ideas que tienen es que aprendan a trabajar. Y algunos estudian en la universidad, algunos de los presos, y otros trabajan en estos oficios. Y bueno, algunos de esos talleres son carpintería, bloquería, talabartería, panadería penal, y se venden esas cosas a la gente. Entonces los presos aprenden a trabajar, a cumplir un horario, un régimen, y se van como acercando más a lo que es la vida lícita de una persona, para cuando estén por volver a la vida normal, digamos. Y todos esos bienes que se venden, se cobra un dinero y va al Estado, sí. Y con eso se mantienen los talleres funcionando, así otros presos siguen aprendiendo. Luego dice, ¿puede repetir lo de ingresos no tributarios y venta de bienes y servicios de la administración pública? Y bueno, este es un tema bien interesante y es el que más los confunde. Entonces, aquí un poco les puse que en ingresos no tributarios siempre van a poner todo lo que no venga de impuestos. Esa sería la primera clasificación o descarte que van a hacer. Como por ejemplo las tasas, ¿no? Y ustedes en impuesto, en derecho tributario, deben haber estudiado la diferencia entre una tasa y un impuesto. Las multas, por ejemplo, las van a tener acá en ingresos no tributarios, esas multas COVID que estuvo cobrando la policía, o las multas de tránsito cuando pasan un semáforo en rojo, cuando circulan sin los papeles, cuando tienen empleados en negro. Los alquileres que cobra el Estado, si el Estado tiene un inmueble y lo alquila, todo eso son ingresos no tributarios. ¿Y venta de bienes y servicios qué es entonces? Bueno, esta van a usarla cuando el Estado cobra un precio, ¿eh? Un precio como, que le pone un precio como el privado cuando ustedes van a comprar algo por vender un bien o prestar un servicio. Por ejemplo, cuando en el complejo industrial del servicio penitenciario de la provincia se vende un mueble porque tienen carpintería y venden, pónganse una alacena o una silla mecedora a un tercero que pasa por la calle, porque el servicio penitenciario tiene un salón de exposición y venta donde pueden ver todo lo que hacen y lo están vendiendo, y un tercero particular, cualquiera que camina por ahí, puede decir, bueno, yo quiero comprar esto, va y paga el precio y lo compra, ¿sí? Y en el caso de servicios sería, por ejemplo, la provincia tiene lindos aviones y helicópteros en aviación civil y los alquila por un precio a alguien que pueda necesitar el avión, no lo puede comprar, pero lo puede alquilar. Y ahí, si ustedes entran en las páginas web oficiales, ustedes son chicos jóvenes de este milenio y deberían como tratar de usar más la herramienta de internet que tienen. Hoy hay mucha información de fácil acceso, ya no es que están obligados a ir a la biblioteca para conseguir información o ir al archivo de la provincia o al boletín oficial, sino que en internet tienen mucho de las páginas oficiales y ahí tienen lo que es el taller del servicio penitenciario. Cuando ustedes entran en la página oficial del servicio penitenciario, ahí tienen los talleres y lo que hacen y que se vende, pueden pagar en cuotas también, tienen Visa para pagar o Mastercard, tienen para las parrillas, tienen muebles, tienen adornos de hierro, tienen muchas cosas que pueden comprar. Y ahí tienen la de aviación civil, donde ustedes pueden solicitar presupuestos para alquilar el avión sanitario, para un vuelo ejecutivo, para otros servicios técnicos. También se ve que ahora venden asesoramiento, eso es nuevo para mí, pero el alquiler del avión ya era algo viejo. Luego dice, ¿cómo reconoceríamos las transferencias corrientes de las transferencias de capital? Bueno, esto es un tema bien simple y depende del destino de los fondos. La transferencia siempre es una transferencia de fondos, no son bienes, no es que yo te doy un bien, no es que te doy una computadora, el bien, yo te doy plata para que vos compres algo, pagues algo. Si vos esos fondos los recibís, es un ingreso para vos. Si yo te los doy, es un gasto. Si yo te lo doy con la condición de que esa plata vos pagues gastos corrientes, por ejemplo, compres comida, pagues la luz, el gas, el teléfono, entonces va a ser una transferencia corriente como gasto para mí que te lo doy,
y una transferencia corriente para vos, que lo recibís como ingreso. En el caso de que recibieras esos fondos con la condición de que con eso vas a comprar un bien de capital, un bien de uso, entonces es una transferencia de capital. Si la recibís es un ingreso, si la das es un gasto. Luego dice, en los recursos por rubros, la venta de pliegos lo clasifica como un derecho o como una venta de servicios. Bueno, la tengo varias veces esta pregunta y la respuesta es que la venta de pliegos es un ingreso no tributario, lo tienen ahí bien clarito que es un ingreso no tributario, ¿sí? Así que cuando ustedes tienen una cuenta que claramente está en un apartado específico, en este caso en el rubro venta de bienes y servicios, por el principio de especificación ustedes no pueden usar otra cuenta, porque si no cada uno usaría la cuenta que quiere y ya la ejecución presupuestaria no representaría el real gasto o real ingreso de lo que ustedes están presentando. Entonces no es una venta de un bien y servicio, la venta de pliegos, es un ingreso no tributario y está dentro de derechos y lo tienen claramente especificado. Bueno, ahí se los vuelvo a repetir, tienen tasas dentro de ingresos no tributarios, derechos, y en derechos ahí está venta de pliegos. Luego dice, para saber si es bien de consumo o bien de uso, ¿tengo en cuenta su vida útil? Sí, es el mismo concepto que utilizan para la contabilidad del sector privado. Si excede el año, es bien de uso. Luego dice, ¿los gastos económicos son siempre corrientes? La respuesta es no, los gastos en la clasificación económica son corrientes de capital y aplicaciones financieras, esa es la clasificación que corresponde a la naturaleza económica del gasto. Luego dice, ¿qué significa el CIF y por qué es Administración Central? Bueno, el CIF es el Cuerpo de Investigadores Fiscales que con la desaparición de las francesas, si ustedes recuerdan, y de todas las chicas que desaparecen, o de los crímenes graves que a veces se publican en los diarios y de los cuales se habla mucho, aparece en las noticias mucho este cuerpo de investigaciones fiscales. Y está dentro del Ministerio Público, y el Ministerio Público es Administración Central. Recuerdan que dijimos que Administración Central eran los 3 poderes del Estado y otros órganos del Estado, entre ellos justamente el Ministerio Público. Luego dice, objeto, bienes de consumo en los gastos económicos son siempre corrientes. Y la respuesta es que sí, porque todos los bienes de consumo justamente son de consumo porque no van a durar más allá del año, por eso los clasifiqué como consumo, y si no, porque los voy a consumir en el ejercicio, y todo lo que yo voy a consumir en el ejercicio es corriente, porque no va a durar más de 12 meses. Luego dice, los adelantos de la Secretaría de Obras Públicas a los contratistas por las obras es un gasto de administración central. Bueno, cuando yo otorgo, cuando los incremento, porque así está, si ustedes leen el clasificador, dice incrementos de los adelantos o del gasto, sí. Y si lo otorga la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Públicas es Administración Central, así que sí, es un gasto de Administración Central, cuando se otorga. Cuando se devuelven, no. Cuando se devuelven es un ingreso, ¿sí? Luego dice, tengo claro que por la clasificación según la función es servicio social, vivienda y urbanismo, ¿cierto? Esto era a colación de la pregunta anterior, que se ve que se trataba de un adelanto a contratistas para hacer algo de vivienda y urbanismo, evidentemente. Entonces la respuesta es depende, porque si yo te doy un adelanto a un contratista para que haga una escuela, entonces ya no es servicio social de vivienda y urbanismo, es servicio de educación. Si yo te doy el dinero a través de la Secretaría de Obras Públicas, pero para que vos hagas una ruta, por ejemplo, no sé, que lo haga Vialidad o Obras Públicas, entonces va a ser para el servicio económico de transporte. Así que va a depender el destino de ese dinero y qué función cumple eso que yo estoy haciendo o en qué estoy aplicando ese dinero, ese gasto, ese recurso. Luego dice, los rieles por su vida útil pueden ser bienes de uso. Sí, los rieles, si duran más de 12 meses, son bienes de uso, si duran menos, son bienes de consumo. Es interesante la pregunta porque lo que claramente
para nosotros en la vida cotidiana o domiciliaria es un bien de uso, puede ser que para el Estado no, por el tipo de uso intensivo que le da. Por ejemplo, los candados, las rejas, las cocinas, los colchones en el servicio penitenciario duran muy poco, menos de un año, así que se los cataloga como consumo. Pero sí, en el caso de los rieles, podríamos decir que son bienes de uso. Luego dice, siempre tiene que haber un equilibrio, es decir, todo lo que se recauda se tiene que gastar. Y bueno, esta pregunta también es bien interesante porque habíamos dicho cuando empezamos en la primera clase teórica, creo, cuando definen ustedes el Estado y para qué está el Estado y cómo es el sector público y qué es la administración financiera, bueno, el Estado no tiene por función lucrar, no tiene por función obtener ganancias, sacarnos plata a nosotros a través de impuestos para guardarla. La función del Estado es prestar servicios públicos que satisfagan necesidades colectivas, que son esas que no podemos satisfacer nosotros por nosotros mismos. Por eso hemos formado el Estado. Y si ustedes se ponen a pensar, las necesidades pueden ser ilimitadas. Siempre puedo dar más servicios y que esos servicios sean mejores y van a estar más recursos. Así que es un poco raro que un Estado siempre tenga superávit, por ejemplo, ¿no? Sería criticable, pero es posible que tenga superávit. Ahora no va a ser lo normal, va a ser, eventualmente tendrá superávit y hará una inversión o lo tendrá en las cuentas del Estado, pero no es que continuamente va a tener superávit porque se dedica a tener ganancias, se dedica a prestar servicios públicos del Estado. Y la inversa también es válida. ¿Puede vivir el Estado endeudado? No, no se puede vivir gastando más de lo que se tiene. Eventualmente se te corta el crédito. Así que sí, la tendencia es el equilibrio. Ni gastar de más, ni gastar de menos. Luego dice si puedo pasar la filmina del punto 7, que no sé cuál sería. Ah, era esta. Bueno, esta es muy sencilla, era del práctico 4 y dice si el presupuesto se aprobaba desequilibrado, porque ustedes leían el artículo 1 y aprobaba los gastos, y el artículo 2 aprobaba la estimación de recursos y les daba un superávit, este que está acá, de 40 millones de pesos. Entonces, si está desequilibrado, no, porque tenían que leer un poco más abajo, y si leían un poco más abajo en el artículo 5 y 6 se daban cuenta que había fuentes y aplicaciones. Las fuentes son préstamos, es decir, son más recursos, y las aplicaciones es pago de deudas anteriores, es decir, son más gastos. Y cuando ustedes ponían todos los recursos y todos los gastos, les daba 0. Así que no se aprueba desequilibrado. Luego dice, en el análisis de la parte dispositiva de la ley, si tenían que ver los 50 artículos, y la respuesta es que no, que la idea es que tengan noción de cómo es una ley de presupuesto, y más allá del interés académico, hay un interés a nivel de ciudadanos de que ustedes conozcan la ley de presupuesto, porque en la ley de presupuesto les dice cómo van a gastar la plata que nos sacan a todos nosotros, y es el compromiso que asumió el gobierno de qué es lo que va a hacer con esa plata nuestra. Así que con leer a conciencia, para lo que es contabilidad pública, les sirve. No hace falta que analicen los 50 artículos. Si fuera la tesis que están preparando puede ser, pero para aquí con leer a conciencia y saber qué es lo que dice, repasar los más importantes que los vimos juntos, sería suficiente. El punto es que se interesen, porque ese dinero lo aportamos todos y en la ley de presupuesto nos están diciendo qué van a hacer con nuestra plata. Luego dice si puedo explicar el artículo 1 de la ley de presupuesto. Bueno, este era muy sencillo hasta acá. Y lo único que hacía era aprobar la fijación de gastos, es decir, los gastos de la Administración Central y de los dos únicos organismos descentralizados que consolidan presupuesto. En el caso de Salta es de tanto y tanto, les pone un monto y los clasifica en corrientes y de capital, eso es todo. Es lo que entienden que gastarán Administración Central y estos dos organismos descentralizados, y esos gastos de todo el total que van a gastar en el ejercicio
2021, lo clasifican de esos gastos cuántos son corrientes, es decir, para el funcionamiento operativo diario, y cuántos son de capital, es decir, inversión, en general, compra de bienes de uso. Luego dice, si se aprueba el mismo presupuesto del año anterior, no se contemplaban los gastos del COVID, y si vuelve a aprobar, los gastos del COVID van a ser mayores cada vez, como aumenta el porcentaje, o sacan de otras partidas con autorización mediante. Bueno, cuando se prorroga el presupuesto, lo que se hace es que se prorroga, pero aquellas, con algunas excepciones, por ejemplo, aquellas partidas que hayan cumplido su finalidad no vuelven a prorrogarse. Por ejemplo, si yo tenía en el presupuesto 2019 una obra que se tratara de hacer un puente, y ese puente en 2019 se termina en diciembre, en 2020 no puedo aprobar de nuevo gastos para esa obra, porque el puente ya está hecho. Entonces, aquellas partidas que se gastaron y que cumplieron su finalidad pública, no se prorrogan esas, ¿sí? Una vez que vos ya hiciste ese puente o esa ruta, no podés volver a aprobar, bueno, tenés autorizado gastar 10 pesos para hacer la ruta 8, ¿no? La ruta 8 ya está hecha. Entonces no te vuelvo a autorizar para hacer la ruta 8 porque la ruta 8 ya la hiciste. En el caso del COVID, cuando la pandemia esté controlada y ya no habrá más gastos autorizados para el COVID, ¿sí? Eh, esa sería la respuesta. Es lo mismo que el caso de la ruta que está hecha, del puente que esté hecho, de un hospital que esté hecho. Cuando la pandemia no exista más, si se prorrogara un presupuesto, ya no vas a prorrogar las partidas de emergencia para el COVID porque ya no hay pandemia. Y si se sancionan nuevos presupuestos, porque no se prorroga, sino que la legislatura trata el proyecto de presupuesto y lo sanciona, no va a sancionar partidas para tratar la pandemia, porque la pandemia ya no existiría, cuando se controle, por supuesto. Luego dice, si en los parciales debemos saber exactamente en qué artículo están, por ejemplo, lo que veíamos en el trabajo práctico, que debíamos poner el artículo y la competencia de quién era. No hay ninguna obligación de saber artículos de memoria, no es la idea es razonar, y nunca le hemos pedido artículos de memoria, menos de la ley de ministerios. Pero si ustedes se tomaron unos minutos para ver ese trabajo práctico, que creo que es el 1, y leer un poco la ley de ministerios, es muy obvio cuál es la competencia de cada ministerio, ¿no? Porque un poco el nombre está asociado a la función que cumple. Así que con deducir lógicamente debería alcanzarles. Luego dice si podría dar la fecha del parcial. Sí, lo habíamos visto en la clase anterior, pero acá lo repito. El 28 sería el primer parcial, que es un viernes de la parte práctica, y la parte teórica aparentemente sería ese lunes siguiente, el lunes 31. El miércoles 21 de julio sería el segundo parcial. La parte teórica no la sé, el 21 sería para la parte práctica, y esto seguramente sería un día o 2 días después. Y el 29 de julio hay un recuperatorio final, que es los que fallaron en el 1, hacen el 1, y los que fallaron en el 2, hacen el 2, se recupera uno de los dos, no los dos, el que reprueba los dos parciales está libre, y no son integrales. Si te fue mal en el 1, recuperas los temas del 1, y si te fue mal en el 2, recuperas los temas del 2. Luego está esta línea acá, porque ustedes me habían dicho que muchos tenían mal esta parte del enunciado, tenían mal estos números que estaban acá. Y bueno, esos deben ser los chicos que les pasaron el enunciado que estaba en Tartagal. Se tenía error, acá se subió con error y luego se corrigió enseguida, así que no lo deben haber bajado muchos con error, sino que ese error viene de los que bajaron el enunciado de Tartagal. Pero esa es la forma correcta en la que tiene que estar el enunciado del trabajo práctico número 4 en este punto, que había quedado desactualizado porque había quedado con los montos del 2019. Luego dice, en la operación 3, si el Estado y no la Cámara quien transfiere al IPB para la compra de los dos vehículos, los 10 pesos se trataría de contribuciones figurativas. Y bueno, acá lo correcto es decir, acá dice, ¿no? En la operación 3, si el Estado, no la Cámara.
no está bien decir si el Estado. ¿Por qué? Porque la administración central es parte del Estado, pero el IPB y Vialidad también son parte del Estado. Entonces, lo que me quiso preguntar aquí Edith es que si administración central, que es parte del Estado, no decir Estado, si administración central es la que transfiere al IPB y no la Cámara de Comercio para comprar los vehículos, si serían contribuciones y no transferencias, y la respuesta es sí. Es correcto. Sería un gasto para la administración central y sería una contribución figurativa para el IPB. Es decir, que lo importante, lo entendiste, pero te faltaría repasar un poco el trabajo práctico número 1, porque no es correcto decir si el Estado transfiere, es administración central el caso que vos estás hablando. Luego dice, si puedo repetir la operación 8, ¿sí? Era una operación que la provincia recibe ingresos, por eso la tienen acá, recibe ingresos de la nación, recibe fondos para dar subsidios del sistema de transporte, de todos los sistemas de transporte del mundo están subsidiados, y para lo que es el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, que es cuando los chicos van a los colegios y se les da, almuerzan en los colegios, toman la merienda, desayunan. Entonces, por una parte, la provincia recibe esos fondos, entonces acá los hace ingresar. Como no los tiene que devolver, son transferencias corrientes. Pero por otra parte, la provincia agarra estos fondos y da los subsidios. Se los da al sistema de transporte y se los da para el pago de los alimentos de los chicos en las escuelas. Así que es un ingreso, pero también es un gasto, porque lo gasta en eso, justamente porque para eso es. Luego dice, el ejercicio 9, si la compra de acciones y títulos se hubiera hecho en marzo y los intereses fueran anuales, en ese caso, ¿cómo irían los intereses en la planilla? Bueno, es interesante también la pregunta, y lo importante es saber que si del práctico, del parcial o del enunciado se deduce que esos intereses, en este caso, pero vale para cualquier gasto, para cualquier ingreso, van a ser percibidos en el año si se trata de ingresos, o gastados en el año si se trata de gastos, van en la planilla del año que yo estoy presupuestando, y si no, no. Te tiene que decir claramente que no van a ser percibidos en el año que vos estás presupuestando. Si te dice que sí van a ser percibidos dentro del ejercicio, entonces sí los pones. Si te dice que no, no los pones. Lo importante es si pensás que los vas a cobrar este año, sí o no. Luego dice, en el punto 3 de la pregunta 5, hablan de cómo sería un ejemplo de un clasificador presupuestario combinado que analiza los parámetros de gestión pública, y si lo vimos en clases, por ejemplo, el institucional por programas, y ahí tienen el link del clasificador donde les explica cómo es ese clasificador combinado institucional por programa, y es cada uno de los organismos del Estado qué programas tiene, y cada programa de qué se trata y qué indicadores tiene. Esa sería la clasificación combinada que muestra parámetros de gestión. Luego dice, en el clasificador económico de gastos, ¿cuál sería la diferencia entre gastos de operación y gastos de consumo? Bueno, tengo 3 de estas preguntas, o 4. Y lo importante es que vean que todos los gastos de operación son de consumo, ¿sí? Lo que hay en gastos de operación es lo mismo que hay en consumo. ¿Por qué? Y porque los gastos de operación son gastos de consumo, porque son los gastos que yo efectúo día a día para poder trabajar. Pago de sueldo, contratación de servicios, pago de impuestos, etc. Entonces, ¿qué es lo que me quieren preguntar en realidad? Lo que me quieren preguntar es cuándo voy a usar este y cuándo voy a usar este. Esa es la verdadera pregunta. Los dos son de consumo o gastos corrientes, sino cuándo uso operación y cuándo uso consumo. Bueno, ustedes van a usar operación cuando se trate de una empresa pública. Cuando yo esté haciendo el presupuesto de una empresa pública o esté ejecutando el presupuesto de una empresa pública, van a usar gastos de operación, si no, no lo van a usar. Luego dice, bueno, acá es la misma explicación, pero ya más detallado, y les pasé el link donde pueden leer con las páginas, que es así como yo les digo, más largo,
pero finalmente dice eso, que el de operación lo van a usar para las empresas públicas. Luego dice, ¿de dónde me recomiendan leer los clasificadores? Bueno, con lo que les dimos ahí que tienen en la plataforma, el clasificador resumido les alcanza, y si no, acá lo tienen completo en este link, que es la página oficial de gobierno de la provincia en lo que es presupuesto. Luego dice que les pase la solución de recursos, cuando ustedes tenían que hacer la conversión a económica de algún ejercicio que hicimos, se las pasé y también se las pasé por correo. Esto es muy sencillo, si ustedes saben las vinculaciones entre las cuentas, lo hacen en forma automática. Después dice, ¿cómo es el parcial por plataforma? Sí, es por plataforma mientras siga la virtualidad. Puede decir la diferencia entre contribuciones figurativas y las transferencias de capital y corriente, me queda clara. Contribuciones figurativas y gastos figurativos solo lo van a usar para operaciones entre Administración Central y los organismos descentralizados, que en el caso de la provincia es IPB y DBS. Nunca lo van a usar en ningún otro caso. Para los otros casos van a usar transferencias. Cuando se trate de transferencias de dinero entre AC y OD, IPB o DBS, van a usar contribuciones y gastos. En el caso de que se tratase de nación, les tendríamos que decir si consolida o no presupuesto, porque como nación es muy grande, hay muchos que consolidan y ustedes pueden no saber cuáles son todos los que consolidan, así que les avisaríamos. Pero en el caso de provincia no les vamos a decir porque ustedes saben cuáles son los únicos dos que consolidan. Luego dice si podría repetir cómo completamos el cuadro de la actividad de impulso al acceso de capacitación externa. Bueno, esto ya era presupuesto por programa, este era simple, lo único particular que tenía es que esta actividad a lo que se dedicaba era dar subsidios, darle plata, ayudarle a los profesionales que trabajaban en este organismo, si querían capacitarse afuera, darles un poco de plata para que la capacitación no les sea tan cara. Y lo tenían ahí en los insumos, en el cuadrito, el 3.2, en el inciso K, les decía que habían presupuestado dar 20 becas, a 2 pesos cada beca, 2 por 20 son 40, y las becas van a transferencias corrientes dentro de la actividad Impulso al acceso a la capacitación externa. Luego dice si podría pasar de nuevo la filmina de actividad central, puntos 3 y 4, sí. Ahí lo tienen, lo único que tenían que hacer era transferir los montos que eran todos gastos en personal. ¿Por qué? Porque eran actividades de conducción superior, administración, gestión de TI y coordinación de actuaciones, que el principal gasto que tenían eran los sueldos. ¿De quién? Del síndico, de los gerentes, de los jefes, ¿sí? Que se dedican a prestar estas funciones, y estas funciones beneficiaban a todo el organismo, por eso estaban catalogadas como actividades centrales. Y ahí tenían los cálculos ya hechos en el mismo enunciado, y lo único que hacían era ir a actividades centrales, gastos en personal, porque eran todos sueldos, y poner cada uno de los valores hasta formar el total de gastos en personal, que iban todos para estas funciones en actividad central. Para otras funciones no, iban en cada una de las actividades que corresponden. Luego dice si podría pasar la B, y esto era el ejercicio ese que tenían domiciliario, que tenía que sacar un presupuesto por programa también, que eran 4 programas, y yo les pasé 2 de los programas, ya tenían la solución, y las otras 2 programas tenían que hacer la tarea en la casa ustedes. De todas maneras, o acá, y como les pasé la parte final, más otras 2, acá tienen el detalle cuánto deberían darle la A, la B, la C y la D, ¿sí? Para ver si lo hicieron bien. Leo dice, bueno, si como no sé bien a qué se referían con 2B, podía ser esto, o podía ser esto otro que tengo abajo. Si era esto otro que tengo abajo, era cómo pasábamos de la clasificación por objeto a la clasificación económica. Y eso también era domiciliario, pero yo en más de uno les expliqué cómo lo podían hacer. Por ejemplo, en este caso, todo lo que tengan acá en bienes de consumo y servicios no personales, por ejemplo, en la operación 3, que tenían 20.000 en consumo y 15.000 en servicios en objeto del gasto, en la planilla de la clasificación económica, ¿a dónde va? Y bueno, habíamos dicho que todo eso, la suma, esto y esto, todo iba acá,
a gastos de bienes y servicios en el caso de consumo y servicios no personales, gastos en personal y IVA a remuneración. En este caso suman los 20 y los 15, entonces tienen 35 en bienes y servicios. Y si fuera gastos en personal, que tenían en la operación 9 o 10, no recuerdo, entonces sería gastos corrientes, gastos en remuneraciones y ponen el total que estaba en esta planilla. ¿Sí? Era para que sepan las vinculaciones entre las cuentas y lo habíamos visto también en un cuadro con colores que les había armado el auxiliar de cátedra, que tiene las más importantes. Luego dice, ¿qué soluciones se les podría dar a si los gastos fueran mayores que los recursos y no se permiten posibilidades de endeudamiento? Bueno, acá hay dos opciones. Si no puedes pedir más financiamiento porque se te cortó el crédito, tenés que o bajar los gastos o subir los ingresos. Subir los ingresos significa básicamente aumentar impuestos. Entonces, eso también tiene un límite, porque la gente tolera hasta cierto límite el aumento de los impuestos. Y la otra es bajar los gastos. Y en general, cuando hay problemas económicos, lo que hace el Estado es recortar la obra pública o recortar los gastos de consumo o servicios no personales, es decir, gastar menos en estas partidas. Esas son las dos opciones que tienen. Luego dice si podría explicar el concepto de economía de inversión. Dos preguntas de esa. Bueno, economía de inversión siempre va a ser el crédito autorizado, que es lo que la legislatura me dijo que yo podía gastar, menos el compromiso en el caso de la provincia de Salta, porque es el compromiso, la etapa en la que yo considero que el gasto ha sido gastado, el presupuesto de gasto ha sido ejecutado. Y en el caso de la Nación va a ser, en vez de compromiso, va a ser crédito autorizado menos el devengado, porque esa es la etapa del gasto que considera gastado el presupuesto de gasto la Nación, la 2456. También pueden hacer crédito vigente, que es el autorizado más o menos las modificaciones, que sería más real de la economía de inversión, ¿no? Porque los créditos autorizados siempre sufren modificaciones. En este caso puntual que les habían dado, se lo dieron como una pista para que ustedes descubran a cuánto era el monto del compromiso, ¿no? Para eso les dio el dato de la economía de inversión. Dice, si la economía de inversión es igual a cero, y bueno, quiere decir que gastó todo lo que tenía autorizado para gastar. Entonces quiere decir que el compromiso es igual al crédito autorizado. Es la única manera que esta cuenta les dé cero, que acá sea 10 y acá 10, ¿sí? O 20 o 30, lo que sea que fuere, siempre tengo que restar dos elementos iguales para que me dé cero, y esa sería la única manera en que la economía de inversión les daría cero, ¿sí? Y entonces les está diciendo de alguna otra forma que el compromiso es igual al crédito autorizado, cuando ustedes tienen que buscar el monto que van a poner. Lo dice, ¿por qué en la operación 7 el crédito autorizado es 7? Bueno, todos los ejercicios que estuvimos viendo, se dieron cuenta, tienen un ejercicio en unos prácticos donde ustedes formulan y luego lo ejecutan en los prácticos siguientes, porque pasamos de la formulación a la ejecución. Así que eso estaba formulado y lo vimos juntos en el 6 y después lo ejecutamos en el 7. Así que se fijan cómo lo formulamos en el 6 y eso es lo que ejecutamos en el 7. Y en general tienen todos los montos transcriptos. Luego dice, las metas también es un dato que nos dan siempre. Bueno, en general sí, porque sería muy difícil evaluar cómo pensó cada uno de ustedes para determinar una meta, y lo más probable es que cada uno tenga un razonamiento diferente y que ese razonamiento sea lógico y válido, pero es muy difícil leer 600 y todos tendrían resultados distintos, ¿no? Por eso en general les damos la meta o el indicador, y en la realidad la meta y el indicador están ligados a las políticas de gobierno, ¿no? Depende de la política del gobierno, se va a poner una meta y un indicador. También tiene que ver la experiencia, las prioridades, si tienen recursos disponibles para esa meta que quieren alcanzar. Depende de otras cosas, pero sí, en lo que es la facultad y los prácticos, los efectos didácticos, lo más probable es que se las demos nosotros. Luego dice, si el análisis de eficacia y eficiencia siempre es posterior a la ejecución del presupuesto de un año y antes de formular un nuevo presupuesto, en la realidad el análisis del control interno es así, ese análisis que se realiza, es decir, los resultados se aplican en la formulación del nuevo presupuesto. Y la respuesta es que en general la evaluación presupuestaria se hace cada 3 meses, es más vale una evaluación de tipo financiera. En cuanto a la evolución o la ejecución de las metas físicas va a depender del tipo de meta del que se trate. Por ejemplo, si se trata de la meta que tiene el Ministerio de Educación para un año, de que todos los chicos de séptimo grado o el 90% de los chicos de séptimo grado
pasen de curso, no se queden, no abandonen, no reincidan, que es un indicador que pueden poner, esa meta no la van a poder evaluar en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo. Esa meta tienen que esperar a diciembre para que los chicos egresen, ¿sí? Entonces también depende de la meta. Y, por ejemplo, cuando se pone una meta, no sé, que sea desmalezar tantos metros cuadrados de escuelas, el desmalezamiento de las escuelas se hace en febrero, para que cuando empiecen las clases en marzo, las escuelas estén limpias y desmalezadas. Entonces, esa meta, si se cumplió o no, la podrían ver a finales de marzo, por ejemplo. No hace falta esperar a diciembre. Así que depende. ¿Qué es lo interesante del presupuesto por programa? Lo interesante es que el Estado me dice qué va a hacer con mi plata en términos que yo los pueda entender. Si a mí me dicen, tomé 10 pesos de impuestos y gasté 10 pesos en gasto, no significa nada para la gente. Sí, vos con esos 10 pesos, ¿qué hiciste? Educaste chicos, hiciste escuelas, hiciste caminos, ¿cuántos? Eso significa algo para la gente. Y también todo lo que no se mide no se puede controlar, así que por eso están los indicadores de eficiencia y eficacia, y por eso tiene su gracia este tipo de forma de elaborar un presupuesto. Luego dice que si el viernes, o sea hoy, es solo clase, si teníamos clases, sí, íbamos a repasar dudas y ya veré si tienen más dudas, y no vamos a ver ningún tema nuevo. Luego me preguntaron si el parcial cuánto demora, en general son 30 minutos. Luego dice si se certifica pero no se paga, va mandado a pagar. Bueno, certificar no es lo mismo que mandar a pagar. Mandar a pagar te lo dicen las palabras, mandar a pagar. Eso es emitir la orden de pago. Yo puedo certificar, pues está certificado el gasto de la obra, pero no hago la orden de pago, entonces no lo mandé a pagar. En La Nación, vos tenés, certifica, es decir, se devenga el gasto y tenés 72 horas para mandarlo a pagar. Entonces, ese devengado de La Nación incluye pequeñas etapitas que están adentro, que como se dan dentro del plazo de 72 horas, se las consideran todas juntas, como que están todas metidas ahí adentro en el devengado. Pero lo cierto es que no es lo mismo. Y en el caso de la provincia usamos el mandado a pagar concretamente, que es no solo que se devengó, se liquidó y se hizo la orden de pago, ¿no? Son conceptos distintos. Mandar a pagar es hacer la orden de pago. Luego dice, en la clasificación económica el pago de intereses va a renta a la propiedad, la respuesta es sí, lo vimos en el práctico 4 y 3, y en algún otro también. Cuando es objeto del gasto va todo junto a servicios de la deuda, pero cuando es la económica va a rentas de la propiedad. Eso ténganlo en cuenta. Luego dice si en el parcial debemos subirlo escaneado o sería para completar en la plataforma. Es para completar en la plataforma tipo de multiple choice o verdadero o falso y de corrección automática. No suben nada. Si pueden tener calculadora, no les hace falta tener calculadora porque los cálculos son 2 más 3, 4 menos 1, ese tipo de cálculos son muy simples, pero si quieren tener una calculadora, una hoja en blanco y una virome porque necesitan para razonar y resolver, lo pueden hacer. Luego dice si para la promoción es lo mismo parcial teórico y práctico, son dos parciales. El parcial práctico es el mismo para todos, y una vez que superan el parcial práctico del día viernes, aquellos que obtengan cierta calificación van a poder rendir el teórico del día lunes, y que quieran también, ¿no? Si no quieren, no lo hacen y no promocionarán. Ahora, por más que ustedes rindan el parcial teórico del día lunes, si ustedes no tienen la correlativa aprobada, no van a promocionar tampoco, y esa correlativa aprobada tiene que figurar en el SIU. Entonces, son dos parciales, perdón. Uno de práctica, que es el viernes, que lo rinden todos, regulares y promoción, y es el mismo para todos. Y luego tienen un teórico del día lunes que lo rinden aquellos que estén en condiciones de promocionar. Luego dice si los gastos figurativos en clasificación económica van a disminución del patrimonio. No, disminución del patrimonio es otra cuenta, no la estudiamos acá, no se las damos nosotros porque es más complejo, y entonces acá les quería mostrar, ¿no? que contribuciones está acá,
y gasto figurativo está acá, y incremento del patrimonio está acá, y disminución del patrimonio está acá. O sea, son cuentas distintas. ¿Por qué iría adentro si están afuera? Luego dice, si el 26 no tenemos clases, entonces no tenemos clase en principio, porque no puedo dar temas nuevos hasta después del primer parcial, si no nosotros iríamos en el 9, y me sobraría una clase después del primer parcial para la segunda parte, y todos los demás irían en el 8. Aparte, seguramente estarán estudiando y muchos se perderían el 9. Siempre se termina con clase de consulta, y la clase de consulta es la que estamos dando hoy, y hasta el parcial no podemos ver temas nuevos. Bueno, eso sería todo lo que ustedes me estuvieron preguntando este mes y medio, y que les estuve contestando y que ahora repasamos. Y de todas maneras, ustedes me pueden seguir mandando mails como han hecho siempre, desde que empezamos, cualquier día y cualquier horario, y por consultas que tengan hasta el jueves antes del parcial. Bueno, voy a ver si me escribieron algo en el chat. Tengo el chat vacío, no escribieron nada. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Si no tienen nada para decirme, en teoría, nos vemos en el parcial. ¿Nada entonces? Profe. Sí. Disculpe, estaba viendo yo el práctico número 5, bien, y estaba viendo el esquema ahorro-inversión, y cuando me voy a fijar, digamos, en la fuente financiera, en el esquema ahorro-inversión... No hay, en el trabajo práctico número 5 no hay esquema ahorro, inversión, financiamiento. Ah, listo. Bueno, era porque, o sea, no tomaba en cuenta los préstamos a corto plazo. No. Nosotros el esquema ahorro, inversión, financiamiento lo vemos en el trabajo práctico número 9. Lo que pasa es que ustedes se confunden, y la clasificación por naturaleza del gasto es la misma que usa el esquema ahorro, inversión, financiamiento, pero el esquema de inversión, financiamiento tiene resultados que ustedes no tienen ahí, en el 5, por ejemplo. No es lo mismo. Es otra cosa, lo que vos me estás hablando es del práctico 9, digamos. Ah, bueno, profe, gracias. No, de nada. Dice si podría mandarme el compendio de consulta. Sí, hoy les mando esto, no hay problema. Lo único que quisiera que me pongan los mails, porque yo tengo como 230 mails y me siguen diciendo que no les llegan, y los sigo agregando. Así que los que no recibieron o no sé qué pasó, si quieren que les mande algo, me ponen su correo, por favor. ¿Algo más? Bueno, si eso es todo, tengo una sola chica que dice que no recibió, te mando lo que me estás pidiendo. Bueno, les dejo unos minutos más que me pongan más mail. Acá alguien puso Agustín Gmail, pero tiene un montón de U. No sé, fíjate, Agustín, si es con todas esas U o no, porque si no rebotan los correos. Agustín López Pedro, tiene un montón de U lo que me escribiste acá. No sé si está bien escrito o qué pasó. Fíjate, por favor. Y recuérdense que les mandé nuevos links. A partir de junio tenemos un único link. Les mandé para 8 clases, creo. Ok, Agustín, tiene todas esas tu correo, es correcto, listo, te mando ahí. Bueno, nos vemos en el parcial, chicos. Estudien, mándenme correos. Es preferible que pregunten de más y no de menos. Practiquen, porque una cosa es ver la solución, leerla y suponer que uno la entiende porque ya está hecha, y otra cosa es hacerla solo. Cuando uno la hace solo, se da cuenta que no es lo mismo y que tiene muchas dudas. Así que hagan solos, desde la hoja en blanco, ni siquiera usen la planilla, a ver si se acuerdan las cuentas. Esa es la mejor forma de resolver. Listo, chicos, les deseo mucha suerte, nos vemos el día 28, y espero que les vaya muy bien. Hasta luego, buen fin de semana para todos.